Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie El Libro de los Hechos. Hasta los niños están de acuerdo. Dijo, amén. ¿No lo leyeron? ¿No escucharon? Libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. La próxima semana terminamos esta serie. Hechos 28. Hechos 28, y vamos a leer del 17 al 22. Hechos 28, del 17 al 22. Y cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Si usted tiene su Biblia de papel, subraya ahí: por la esperanza de Israel, porque ese es el tema principal del día de hoy, la esperanza de Israel. 21. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia infinita, Señor. Gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar. Gracias por el tiempo en la adoración. Gracias, Señor, por haber, simplemente dispuesto nuestros corazones para estar aquí. Y creo con todo mi corazón que tú has traído a cada persona en este lugar, porque tú tienes algo que hablarle a tu pueblo, Señor. Así que yo te pido que yo mengüe, que tú crezcas y que tu palabra, haga la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des oídos para oír y que tú nos des un corazón entendido y manos para poner por obra tu voluntad, tu palabra, Señor. Pido que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas, que tú nos enseñes en aquellas áreas que aún tenemos que ajustar. Te pedimos, Señor, que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros y te lo pedimos todo confiando de que tú harás. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Hechos 28, 17 al 22. El título de la enseñanza de hoy es Los beneficios de la esperanza. Los beneficios de la esperanza. Bueno, la semana pasada, haciendo un pequeño recuento, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema El cristiano nunca está solo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que Dios no habita solamente aquí, o que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Dios habita por su Espíritu en cada uno de nosotros. Por tanto, no estamos solos. Uno de los puntos que se tocaron tiene que ver con las imágenes. ¿Se recuerdan? Las imágenes que el hombre, en su búsqueda por servir a algo o a alguien, se ha hecho en su mente y aún han materializado en estatuas y monumentos. Claramente la Biblia habla en contra de tales imágenes. Ya el pastor Alberto lo mencionó, pero los 2 primeros mandamientos hablan específicamente acerca de esto. Éxodo 2:23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en lo que él explicaba los otros 2 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová en vano y guardarás el día de reposo. Estaba atrás con Biblia. Le dije, para el cristiano el día de hoy es: no faltes el domingo a la iglesia. ¿No? Nadie dijo amén. Es interesante que cuando se habla acerca de imágenes,
En nuestras mentes automáticamente pensamos en religiones paganas. Los hindúes, los budistas, etcétera, etcétera. Incluso, déjenme decirle, hace varios años atrás, un cierto concilio, no voy a decir cuál, cierto concilio acordó reunir dinero para hacer una estatua de Jesús. Y la gran mayoría dijo, qué buena idea. Y pocos dijeron, ¿no te harás imagen? Nos viene a memoria estatuas, monumentos, altares, etcétera, a los cuales aquellos que no conocen a Dios ofrecen sacrificios y se postran delante de ellas. En el barco donde Pablo y el resto de la tripulación habían embarcado, tenía imágenes de dos dioses en la mitología griega, Castor y Pollux. Y estos supuestos, digo supuestos porque no hay Dios fuera de Dios. Amén. Estos supuestos dioses eran los dioses preferidos de los marineros. Y esta palabra mitología, hablando de la mitología griega, se divide en dos. Mito, es un relato de alguna historia maravillosa, donde los protagonistas de la historia son seres sobrenaturales. Eso lo mencionó el pastor Alberto. Y la palabra logia, que viene logos, significa palabras. Bueno, básicamente es un relato hablado de personajes e historias ficticias. En el buen cubano decimos, eso es tremendo cuento. Tal como se mencionó la semana pasada. ¿No? ¿Qué era un cuento? Ahí está. Esto de la mitología solamente nos apunta a ¿qué? La necesidad del hombre de adorar, porque todo hombre, escuche, sin excepción, todo hombre es un adorador. El problema es el objeto de la adoración. Podemos adorar al único y verdadero Dios, o podemos hacernos dioses y levantarlos en los altares de nuestros corazones, pero cada persona por diseño es un adorador. Es un adorador. Recuerdo en una ocasión, hablando con un supuesto ateo, acerca de la existencia de Dios y la adoración hacia Él. Y esta persona me dijo que como él no creía en Dios, él no adoraba a nada ni a nadie. A lo cual yo le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo pasas tratando de adquirir más dinero? ¿Cuántas horas te dedicas al trabajo cada semana? ¿Cuántos sacrificios has hecho para obtener todo lo que tienes? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando si el mercado va a caer o no? Le dije, tú y yo en verdad no somos diferentes. No somos diferentes. Ambos somos adoradores. La única diferencia es el objeto de la adoración. Yo adoro al único Dios y tú adoras al Dios del dinero. Pero al final, mi Dios me dará una recompensa que tu Dios del dinero jamás podrá pagar. Te lo dejo para que lo analices. Pero mire, no hay que ir tan lejos para hablar acerca de las imágenes. Aún dentro del pueblo de Dios existe tal cosa. Y estamos propensos a crear una imagen de cómo Dios es en nuestra mente y actuamos conforme a esa imagen. Tenemos un concepto erróneo de quién Dios es. Por ejemplo, todos sabemos que Dios nos manda a honrar, a someternos y a orar por nuestras autoridades. ¿Sí o no? Cada viernes lo hacemos. ¿Cuántas veces no escucha usted a cristianos? Lo voy a sacar usted de la ecuación. ¿Cuántas veces no escucha usted a otros cristianos que hablan más de las autoridades? Porque quizás tienen una opinión diferente en cierto aspecto. No piensen en el presidente, piensen en todo, en su jefe, en el pastor, en el presidente, en todos. Pensamos que porque nos sentimos correctos, entre comillas, tenemos el derecho de violar tal mandamiento. Y lo único que hemos hecho es que hemos hecho a Dios conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La Biblia dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, no al revés. No al revés. Todos quizás sabemos que Jesús resume, le voy a dar otro ejemplo, todos quizás sabemos que Jesús resume los primeros mandamientos con amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y aún así, la gran mayoría de los cristianos le entregan al Señor lo que a ellos les sobra cada semana. Si les sobran fuerzas y no están cansados, prestan atención a su palabra. Si les sobra algo de dinero, dan algo. Si les sobra el tiempo, vienen a la iglesia. Si no se demanda mucho compromiso, quizás sirven.
son considerados miembros de una congregación siempre y cuando no se les llame la atención o no se les exhorte. Tendemos a justificar nuestra mediocridad espiritual porque a fin de cuentas Dios es paciente y nos entiende. Y gloria a Dios por eso. Tal parece que el Dios al cual servimos o decimos servir es de plastilina. Necesito un Dios así que se ajuste y ahí le damos una forma, ¿no? Lo podemos moldear cuando queremos, como queremos, para que pueda caber entonces en nuestros planes y deseos. Y si no cabe, pues le rebajamos para que quepa. Si ese es el caso, hemos hecho a Dios a nuestra propia imagen. Y Dios no es así. Y gloria a Dios por eso. Bueno, Pablo finalmente llega a Roma, se queda en una casa alquilada siendo custodiado por un soldado. Y el trato que recibió Pablo de poderse quedar en una casa alquilada en vez de ir a una prisión, puede que se deba a la carta que el tribuno Claudio Lisias le escribió a Félix el gobernador. Fíjense que, no lo voy a mencionar, lo voy a mencionar dentro de, bueno, se lo puedo mencionar. Enrique estaba comentando conmigo de atrás, me dijo, pastor, ¿qué tal si hacemos algo el día del convivio y hacemos como unas preguntas, como un trivia, pero con la serie del libro de los Hechos, a ver cuántos recuerdan qué tipo de serpiente mordió a Pablo? Y dije, tremenda idea, qué buena idea. A ver, ¿cómo se llamaba el segundo gobernador? Fue hace varias semanas nada más. Puede que esta carta, o porque este trato se deba a la carta que Claudio o Lisias le escribió a Félix, el gobernador, en la cual mostraba la inocencia de Pablo. Entonces el gobernador Félix, cuando termina con su término de gobierno, le cuenta este suceso al gobernador, ¿cuál se llamaba el otro? Empieza con F. Festo, ya, mira, un punto. Hay que tener crédito para cuando... Le dije que la mejor manera de hacer esto es separando a los hombres y las mujeres, porque a eso siempre levanta una contienda, pues... Así que ya los hombres tienen un punto. Festo le cuenta al rey, ¿cómo se llama el rey? Agripa, los hombres tienen 2 puntos. El cual tampoco encontró ninguna culpa en Pablo. Mire, la otra opción es que debido al testimonio del centurión, ¿cómo se llama el centurión? Julio, 3 puntos. No, las mujeres. Debido al testimonio de Julio, o el centurión Julio, había estado todo el tiempo en el naufragio con Pablo. ¿No cree usted que el testimonio, la vida de Pablo, su ecuanimidad en cuanto a las tormentas, habrá llamado la atención como que hay algo diferente en este hombre? ¿Se habría dado cuenta que Pablo no era un malhechor? Bueno, ya en Roma, 3 días más tarde, después de haber tomado un buen descanso, Pablo regresa a cumplir o a continuar con su llamado. Versículo 17 dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y aquí Pablo comienza contando primeramente su inocencia. Su inocencia. La razón por la cual hace esto es porque él no sabe si estos principales judíos han escuchado o no han escuchado lo que ha pasado con Pablo en los últimos 2 años y algo. Ellos quizás estaban informados de los cargos que habían levantado en contra de él desde Jerusalén. Y es como entrar a la boca de un león sin saber lo que uno espera. Es como que, sabrán, no sabrán, deja ver si me van a recibir lo que quiero decir o no. Y claramente las acusaciones que habían hecho en contra de Pablo eran falsas. Y aún los soldados romanos que lo habían hallado inocente, pero no lo podían soltar. ¿Por qué? Porque los judíos demandaban su muerte. Su muerte. Ellos se habían propuesto matar a Pablo por el simple hecho de predicar en el nombre de Jesús. Ellos no habían entendido que para esto Pablo había sido llamado. Pablo había sido llamado. Recuerde que en una ocasión más de 40 hombres, hace varias semanas, más de 40 hombres que hicieron, se propusieron hacer ayuno, y no oración, ayuno y, ¿cómo diría? Estaban bien, hicieron maldición.
En otras palabras, habían vendido su alma. Usted puede regresar a esa enseñanza y la puede escuchar. Porque habían hecho juramentos bajo maldición de que no comerían ni beberían hasta que le dieran muerte a Pablo. Si usted recuerda, de la manera que los soldados romanos, cuando aquí Pablo dice, habiendo sido examinado, no fue que lo sentaron a una mesa que hiciera La manera en que examinaban a los presos en aquellos tiempos era con azotes, con muchos azotes, para sacarle la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que la verdad a veces hay que sacarla con algo que duele? Recuerda su infancia. Usted hacía una mentira y entraban con la correa y salía toda la verdad. Había que darle otro correazo para que se cayera la boca, ¿no? Mire, de la manera que lo examinaban, era con muchos azotes, pero aún después de examinarlo bien, no encontraron nada de culpa en él. Y yo quiero recalcar aquí la importancia de siempre tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Aquel que anda en integridad, escuche bien, aquel que anda en integridad, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, aunque enfrente calumnias, blasfemias, azotes y demás, no se va a amedrentar porque sabe que no tiene nada que temer. Hay un refrán que dice que el que nada debe, nada. Jesús cataloga la acción en contra nuestra como algo por lo cual somos grandemente felices. Y Dios está en todo este asunto porque se mencionó las bienaventuranzas aquí en el tiempo de alabanza. Si regresa conmigo a Mateo 5, yo solamente le voy a leer el 11 y al 12, y quizás más adelante pues regresemos a cada una de ellas. Pero Mateo 5, 11, deja una pausa ahí en Hechos. Dice, bienaventurados sois, o extremadamente feliz, es lo que significa esa palabra. Extremadamente feliz sois cuando por mi causa, la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero hay una clave ahí, mintiendo. Si damos razones para que dan mal testimonio, entonces no somos bienaventurados, somos malaventurados. Eso lo acaban de ver. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, este pasaje de Jesús, de Mateo, donde Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, debió haber sido de aliento para Pablo. El arresto de Pablo en Jerusalén ocurrió alrededor del año 58 después de Cristo. Mientras que el Evangelio de Mateo se escribe en el año 43. Hay 15 años de diferencia. Quiere decir que en esos 15 años Pablo tenía que haber escuchado las palabras de Jesús, y esto se hizo probablemente algo con un ancla. Bienaventurados somos cuando somos vituperados por causa del Señor. La meta de Pablo no era el ser absuelto ni defender su inocencia. Escuche bien. La meta de Pablo no era el ser absuelto ni defender su inocencia. No sé si usted lo ha experimentado quizás con sus hijos. Sus hijos, usted llega a la casa y alguien hizo algo mal y salen primeramente excusándose. No, yo no fui, se rompió solo y empiezan como que ¿no? Eso no es lo que Pablo está haciendo. Lo podemos en el verso siguiente, regrese conmigo a Hechos 28. El versículo 19 dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. En otras palabras, no hay pruebas en mi contra, no he pecado en contra de nadie, no he hablado en contra del pueblo judío, ni tampoco he hablado en contra de las costumbres de nuestros padres. No he hecho nada de eso. A Pablo le tocó apelar a César por la simple razón de que su juicio había tomado más de 2 años. Si usted va a la corte el día de hoy, o si usted es ciudadano y usted puede participar en jury, no sé cómo se dice eso en español. Ajá, el jurado. Usted se da cuenta que el veredicto toma, si acaso,
semanas. Y eso es en casos donde sí hay bastante evidencia y hay que. Pero aquí, 2 años y todavía. Lo tenían peloteando para aquí y para allá. No, todavía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A Pablo le toca apelar a César por esa razón. Aquí no voy a recibir justicia, ¿no? Y aunque el tribunal romano no encontró causa alguna en su contra, aún así no habían podido declararlo inocente por causa de ¿quién? De los judíos. Fíjense que el apelar a César no era para acusar a los judíos de algún mal. No era para que César hiciera justicia, entre comillas, a su favor, sino más bien fue con la intención de probar una vez más su inocencia. Pablo ni quería ni tenía de qué acusar a su nación. Pablo no buscaba juicio para ellos, pero ¿qué buscaba Pablo para el pueblo judío? ¿Qué buscaba Pablo? La salvación de sus almas. La salvación de sus almas. Buscaba la gracia de Dios para con ellos. Y esto solo lo podían encontrar en el evangelio mismo que tanto prohibían hablar. Y este es el mismo mensaje que Pablo se propone hablarles a los principales judíos, versículo 20. Dice, así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál era esta causa por la cual los había ido a ver? No era la causa por la cual estaba en cadenas, no era la causa por justificarse delante de ellos, no era la causa de mostrar su inocencia. La causa de haberlos llamado para hablarles era la causa por la cual todo hombre debe ser llamado a escuchar. El evangelio de salvación para todo aquel que cree. Pero aquí me parece interesante porque Pablo menciona una frase, la esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Bueno, Pablo hace una declaración bastante fuerte con estas palabras. Recuerde que los judíos tenían como esperanza seguir u obedecer la ley, los mandamientos, los ritos. Ellos ponían su esperanza o su confianza en las obras de la ley. Y según ellos, esto los habría de llevar delante de Dios en el día de juicio, ¿no? Yo cumplí 7.5 de los mandamientos. Yo creo que califico. Entro al cielo con una D, pero entro. ¿No? La esperanza de ellos estaba en ellos mismos. Podemos decir que la esperanza de Israel estaba depositada en Israel mismo. En otras palabras, dependía de ellos. Hermano, una pregunta sencilla. ¿Qué sería de su vida si su salvación dependiera de usted mismo? Le garantizo que no estuviera aquí. No estuviéramos aquí. Pablo, entonces, ¿qué hace aquí? Con esta frase, echa por tierra tal pensamiento. Y esta palabra esperanza es mencionada por parte de Pablo en referencia a la esperanza que tenemos para con Dios alrededor de 36 veces en sus cartas. En sus cartas. La palabra usada aquí por esperanza es la palabra griega elpis, la cual significa, mire, una espera favorable y confiada. No es por si acaso tendremos vida eterna. No es que tenemos vida eterna. Es algo que es seguro, estamos confiados en esa esperanza. Es la feliz espera del bien. Y eso a mí, yo tuve que tomarme un café para que se me enfriara el circuito, porque ¿cuántas veces esperamos de manera feliz? Vamos a pensar por un momento. En nosotros está la impaciencia que brota rápido, y esperar de manera feliz y confiados no es parte de nuestra naturaleza. No lo es. Pero esa es la esperanza a la cual se hace referencia en este pasaje. Es la base sobre la cual esperamos seguros. Yo sé que mi Redentor vive. Es esa.
Las veces que he podido tener conversaciones con personas que piensan que tienen que mantener la salvación por las obras, le pregunto, tengo una pregunta sencilla. Si tú fueras a morir ahora mismo nos pasó un tren por arriba, ¿para dónde vas? La mayoría de las veces, ¿qué le dicen? Bueno, realmente no sé, nadie sabe. ¿Cómo que nadie sabe? Tú no sabes, yo sí sé. ¿Pero por qué? Porque depende de las obras que puedan hacer. Y si no pudimos ganar la salvación por obras, tampoco las podemos mantener por obras. Entonces los judíos tenían esta idea de que mientras más hacemos, pues más importantes somos delante de Dios. Jesús habla así que incluso de las filacterias. Ellos mismos se ponían esa filacteria, eran como unos flecos, ¿no? En el ¿cómo se dice? En el kimono, en el manto, que supuestamente mientras más larga fueran, más santo era. Y ellos mismos se las ponían. Imagínate. ¿Cuán santo tú eres? Oh, yo creo que soy... Oh, espérate. No, estírame hasta allá, por favor. Y uno decía, ¿quién tiene el estándar de santidad? ¿Será el hombre? Ya somos hechos santos. Tenga manto o no tenga manto. Esta esperanza, o esta palabra esperanza, tiene varios usos y varias connotaciones. Si voy a desglosar algunas, si puede copiarlas, puede copiar. Si no, pues escuche otra vez con calma y pause. Es la esperanza, o hace referencia a la esperanza de la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tienen la esperanza de que cuando Cristo regrese y la trompeta suene, los que murieron en Cristo resucitarán primero? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Hay un día de resurrección. Eso no se puede negar. Es la esperanza de la promesa. Esto es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a los judíos. Aún así, Dios está buscando a su pueblo. Es la esperanza de la justicia, donde habrá un día donde Dios hará justicia, escuche bien, justa, valga la redundancia, justicia a aquellos que hicieron el mal. Aquellos que hicieron el mal. Aquellas personas que usted dice, no, con las barbaridades que hace y no le pasa nada, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y créanme que el juicio de Dios es mucho más severo que el nuestro. Mucho más severo que el nuestro. Porque el de Él es justo. El de nosotros es venganza. Amén. La esperanza en el Evangelio, la esperanza de la justicia también es la total conformidad del creyente a la voluntad de Dios. Se lo voy a volver a repetir. La esperanza de la justicia también es la total conformidad del creyente a la voluntad de Dios. No sea mi voluntad, sino tu voluntad. La esperanza habla también de la esperanza en el Evangelio. Es la esperanza del cumplimiento de todas las promesas presentadas, ¿dónde? En el Evangelio presentado. La esperanza de la gloria de Dios es la feliz espera de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. En Él esperamos. En Él esperamos. También está la esperanza de salvación, la cual hace referencia al arrebatamiento de los creyentes cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué va a pasar cuando venga el rapto? Yo me voy. Y yo no soy el Espíritu Santo. Esta esperanza también la podemos ver cuando Dios nos llama a través de su Evangelio, la cual nos promete perdón eterno y comunión eterna con el Padre. Esta esperanza debe ser común entre todos nosotros, es decir, entre todos los cristianos, porque la Biblia nos manda a tener esta misma esperanza de nuestra vocación. Tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual es la plena manifestación y gozo de la vida futura. Escuche bien, la cual ya es parte del Hijo de Dios hoy. ¿Se lo vuelvo a repetir? Es una esperanza de vida eterna en el futuro, pero esa esperanza ya la tenemos hoy, con nosotros. Esta es la misma esperanza a la que Pablo está haciendo referencia delante de estos judíos, la esperanza tanto de los gentiles
como de los judíos se encuentra ¿dónde? En la misma persona. De eso hablamos el viernes. En la misma persona. El Mesías que era, es y ha de venir. Aquel que ya vino y murió en el madero, pero a la misma vez en el cual ponemos nuestra esperanza de que regresará por su pueblo. En el Nuevo Testamento se usan 3 adjetivos o 3 descripciones para describir esta esperanza: buena, bienaventurada y viva. Buena, bienaventurada y viva. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 2, por favor. 2 de Tesalonicenses 2. Está después de Colosenses. Versículo 15. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. Al 17, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, esta carta a los tesalonicenses es una carta a permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe, a pesar de la gran persecución que había. Pablo los anima a seguir firmes en la fe porque estaban siendo tentados a abandonar la fe que una vez atesoraron. Y esto es lo que sucede cuando hacemos cristianos de plastilina. Cuando vamos y le compartimos a alguien del evangelio y decimos, no, simplemente si aceptas al Señor, todo se va a arreglar en tu vida. Y cuando viene la prueba, ¿qué sucede? Se derritió el cristiano. Se fue, abandonó la fe. ¿No? Por tal razón, Pablo los exhorta a estar firmes ahora. Escuche, ahora, debido a la esperanza que ya Dios nos ha dado, la cual no ha llegado aún. Estamos hablando acerca de la liberación del Hijo de Dios de todas las aflicciones de este mundo. Y hará un día donde usted y yo seremos librados de todas las aflicciones de este mundo. Los Walgreens van a desaparecer. No hay que comprar medicina. Los hospitales no existirán. Los seguros médicos no hay que comprarlos, gloria a Dios. Ni seguros de carro tampoco. No tenemos que preocuparnos por estado legal. Tenemos una ciudadanía, no una residencia, una ciudadanía celestial. Esa no la quita nadie. No la pierde tampoco. Es que en el cielo no se va a portar mal tampoco. Porque el pecado no va a ser parte de nuestra vida. Esta esperanza nos hace permanecer firmes en la fe. En la fe. Vaya conmigo a Tito 2, por favor. Tito 2. Está junto con todas las T. Está después de Timoteo. Tito 2, del 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para que todo aquel que en él crea, le estoy añadiendo ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha venido a todos los hombres. Okay. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Aquí el contexto tiene que ver con la pureza con la cual debemos vivir nuestras vidas. Bien sencillo. Si verdaderamente vivimos como recitaban los muchachos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que me queda por vivir en esta vida
Casi suena como una canción, ¿no? Lo que me queda por vivir en esta vida, ¿lo vivo dónde? En la fe del Hijo de Dios. ¿Okay? No se distraiga, los niños lloran, es parte del proceso. ¿Okay? Cuando usted llora, nadie lo interrumpe. Déjenla tranquila. Aquí el contexto tiene que ver con la pureza con la cual estamos llamados a vivir nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Amén. Lo viejo ya pasó y aquí todo es hecho nuevo. Pero esa novedad o esa nueva naturaleza que Dios nos da, nos lleva por ende ¿a qué? A vivir de una manera diferente, de una manera piadosa, de una manera santa. Pablo lo menciona aquí en el mismo capítulo, donde hace énfasis en la enseñanza de la sana doctrina, la cual habla del comportamiento que debemos reflejar. Ahora, puesto a que tenemos esta esperanza, aguardamos tal esperanza esperando la venida de nuestro Señor, el cual nos ha purificado para sí mismo y para que seamos para Él un pueblo celoso, ¿de qué? De buenas obras. No celoso del esposo ni de la esposa, celoso de buenas obras. Deseoso es lo que significa, que busca incansable y constantemente la santificación. Porque eso dará por fruto las buenas obras. Se la voy a volver a leer. Nos ha purificado para sí mismo, para que seamos un pueblo celoso, deseoso, que busca incansable y constantemente la santificación, porque eso dará por fruto las buenas obras. Las buenas obras no producen cambio en el interior, pero el cambio en el interior produce las buenas obras. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, por favor. 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículo 3 al 5. Del 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué? Viva. Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Qué dice después? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta esperanza viva nos asegura que una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Mucho mejor que cualquier herencia terrenal. Aunque uno pudiera usar una herencia terrenal. ¿Sí o no? Pero la de los cielos es mucho mejor que la terrenal. Mucho mejor que cualquier otra herencia terrenal. Esta es una herencia que nadie puede dañar. Nadie se la puede robar tampoco. Gloria a Dios. Más usted llega al cielo. Mi herencia, no, alguien se la robó. Yo pensé que no había pecado en el cielo. Y al hermano con 2 herencias, no, tengo 2. ¿No? Esta es una herencia que nadie puede dañar. Los ladrones no la pueden minar ni hurtar, ni la polilla ni el orín la pueden corromper. La razón de esto es que Cristo es nuestra herencia. Nuestra herencia. El Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, es nuestra herencia. Y teniéndolo a Él, no necesitamos nada más. No solamente no necesitamos, sino que tampoco queremos nada más. La Biblia claramente dice que en Cristo estamos, ¿qué? Perfectos. No necesitamos nada. Y sí oramos los viernes y tenemos peticiones, pero si Dios no contestara ninguna otra petición, pues gloria a Dios. El hecho de que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz es más que suficiente. Es más que suficiente. Esta es la esperanza de la cual Pablo le está hablando a los judíos en Roma. Cuando le dijo la esperanza de Israel, le resumió todo eso que le acabo de decir en esa frase. La esperanza de Israel. Y Pablo le está hablando a los judíos
a los cuales tenían su confianza, su esperanza puesta en las cosas de esta tierra. Su herencia dependía de ellos mismos, su santificación y pureza dependía de ellos mismos. Ellos creían que por sus obras podían ganar un lugar en el cielo, pero su deseo no era estar con Cristo. Su deseo es estar con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es estar con los patriarcas, ese era su deseo. La ley para ellos era lo mejor, aunque no la podían cumplir. Y desecharon aquel que sí la pudo cumplir. Y que en él se cumplió toda la ley y los mandamientos o los profetas. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Moisés y Elías y Jesús. En Cristo se cumple ¿qué? La ley y los profetas. Ahí, con Él. Y Pedro hizo lo mismo que haríamos nosotros. Vamos a hacer aquí mismo. Pon aquí un piano y pon aquí y hacemos una iglesia aquí. No. Desecharon al dador de la ley y el cual es el único que la pudo cumplir. El cual fue el único que la pudo cumplir. Y mira cómo lo pone el autor de Hebreos. Aquí el autor de Hebreos viene a rematar todo esto de la esperanza. Vaya conmigo, Hebreos 7. Hebreos 7. Versículo 12 al 19. Si usted tiene una Reina Valera, que más adelante voy a hablar acerca de algunas versiones de la Biblia. Si tiene una Reina Valera, dice el sacerdocio de Melquisedec. Si usted pues, es estudioso de la Biblia, pues se dará cuenta que Melquisedec es una representación de Cristo. No tiene ni principio ni fin. Es sacerdote y rey. Amén. Ok. Dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Recuerde que los levitas eran los que trabajaban en el templo. Vino de la tribu del sur, nos quedaron dos, de Judá. Es el león de la tribu de Judá. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, ajenos por completamente al servicio del tabernáculo. Sin embargo, de ahí salió el Mesías. Y esto, 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Se cuenta que los sacerdotes eran por generación, los hijos, y era así por generaciones. Aquí no, porque todos estos sacerdotes morían y tenían que ofrecer holocaustos por sus propios pecados igual. Pero aquí viene un sacerdote, el sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo a ofrecer una ofrenda perfecta por usted y por mí. Y gloria a Dios por eso. Que no hay que comprar ni chivos, ni vacas, ni carneros. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, no en tu término, para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Para nada, para nada. Mire, la ley, déjenme tener una pausa aquí, la ley no era para cumplimiento, para salvación. La ley simplemente es un espejo para ver cuánta necesidad tenemos de un cordero. Y eso es lo que nos lleva entonces a Cristo. Es el ayo. La ley es el ayo que nos lleva
al mejor sacrificio, es la sombra en el Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento, o consumado, mejor dicho, en el Nuevo Testamento. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor, dice aquí, esperanza. Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No solamente usted tiene una esperanza, usted tiene una mejor esperanza. Cuando Pablo les menciona acerca de la esperanza de Israel, lo que les quiso decir fue todo esto que leímos hace unos minutos, resumido en una frase. Resumido en una frase. Para Pablo hablar de la esperanza del pueblo era hablar de Cristo y de lo que Cristo había ofrecido en el madero. Pablo les dijo de esta manera, o les dijo, si le puedo parafrasear, no se trata de lo que ustedes puedan hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por ustedes. La esperanza que ustedes tienen está basada en algo que no pueden retener, que no pueden cumplir y que no los puede llevar a ningún lado. La esperanza la tiene depositada en hombres falibles, en el cumplimiento de ritos y costumbres que no satisfacen ni lo pueden hacer. La verdadera esperanza de los judíos no la pueden encontrar en ninguna secta, ni la de los fariseos, ni en la de los saduceos, está solamente en Cristo. Esa es la esperanza, la verdadera esperanza, la mejor esperanza de Israel, era esa. Los judíos cuando escucharon esto, ellos entendieron todo lo que Pablo les quiso decir. Cualquiera pensaría que una persona cansada y trabajada quisiera hallar descanso para su alma. A ver, una pregunta. Cuando usted llega del trabajo cansado, ¿qué quiere hacer? ¿Trabajar más o descansar? Usted quiere descansar y toma una siesta, si puede. Y si puede, toma 2. ¿No? Uno pensaría que de la misma manera es con aquel que está agotado, trabajado espiritualmente. Lo más lógico es que tal persona trate de hallar el descanso que su alma necesita, y esto es exactamente lo que Pablo les está ofreciendo. Mira, ya no tienen que hacer eso. La mejor esperanza está aquí y no te cuesta absolutamente nada recibirla. Pero te va a costar todo dándolo como pérdida, como yo he hecho. Después le dijo a los filipenses. Pablo les está ofreciendo una esperanza buena, bienaventurada y viva, la cual es mucho mejor que la que tienen puesta en las obras de la ley. Regrese conmigo a Hechos 28. Y esto se pone un poco interesante porque el versículo 21 dice lo siguiente. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír, en otras palabras, la razón por la cual vinimos es porque queremos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta, hablando de los cristianos, de esta secta nos es notorio, y esto aquí me dio una tristeza, en todas partes se habla contra ella. ¿Quiere que le diga cuál es la creencia o el estilo de vida más ofensivo para aquellas personas que no conocen a Dios? O que no conocen a Dios. Es el cristianismo. El cristianismo. ¿Cuándo usted ha visto a los hindúes matando musulmanes? O por lo menos no se escuchan las noticias. O musulmanes matando a budistas. Es contra los cristianos. Es contra los cristianos. Probablemente ya los judíos de Jerusalén se habían calmado un poco en cuanto a continuar con sus acusaciones. Después de más de 2 años de tribunales y acusaciones, no habían logrado nada. Pero lo interesante es que estos judíos no vinieron a ver a Pablo a ver si era culpable o inocente. Vinieron para que Pablo les explicara acerca de esta secta. Usted es un sectario, según ellos, ¿ok? De esta secta que se estaba difundiendo, gloria a Dios, por todas partes. Por todas partes. Y por todas partes estaban hablando mal en contra de ella. Y esto nos debe llevar, o nos debe apuntar a la maldad del hombre en su corazón cuando a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo.
¿Quiere que le diga algo? Estos son los tiempos que estamos viviendo hoy. No hay nada diferente. No hay nada diferente. Porque el mismo pecado que moró en Adán, mora en el siglo XXI. La naturaleza es la misma. Yo me pongo a pensar, un evangelio que ofrece salvación gratuita. Aquí usted sale a la calle, ahora que vienen las Navidades, usted va al mall y usted, si usted es como yo, usted va a buscar los carteles que dicen free. Yo entro en la tienda y lo primero, yo ni saludo a nadie, lo primero no está el clearance. Allá voy. Porque nos gustan las cosas a buen precio o gratis, aunque dicen en Estados Unidos que nada es gratis. Y con tanto que buscamos las cosas accesibles, gratis, y el Evangelio, el cual es completamente gratis, queremos pagar por él, con obras, o con sacrificios, o etcétera, etcétera. Yo digo, un Evangelio que ofrece salvación gratuita, que ofrece paz para con Dios, seguridad de una vida eterna, un Evangelio que ofrece perdón de todos, escuche, todos nuestros pecados, que ofrece restauración de todo lo que el enemigo de nuestra alma nos ha robado. Un evangelio que promete resurrección de entre los muertos en el día postrero. Un evangelio que es por la gracia de Dios recibido a través de la fe, a cambio de simplemente creer. Creer. Es un evangelio rechazado y blasfemado por los de afuera. Yo me pregunto, si habría que pagar por el evangelio, ¿la gente sería quizás más receptiva? No sé. Pero creo yo que la naturaleza del hombre que no conoce a Dios, la naturaleza del hombre que no conoce a Dios, siempre existe el yo quiero sentirme como que hice algo. Yo quiero ser reconocido, que pongan mi nombre. ¿Será acaso por eso se busca tanto el hacer para adquirir? ¿Por qué no simplemente dice, Señor, llévatelo todo? Como le dijo Pedro, no me limpio los pies. No, es que si no te limpio los pies no puedes entrar al cielo. No, pues méteme en la tina y bautízame otra vez. Casi. Se dio cuenta de que, espérate, yo por mis propias obras no lo puedo hacer. Dios es quien lo hace todo. Eso es con los de afuera. Ahora voy a tomar eso para la iglesia. ¿Qué tal con aquellos que profesan conocer a Dios? ¿Qué tal con aquellos que profesan conocer a Dios? Bueno, los judíos profesaban conocer a Dios, Ellos profesaban ser el pueblo de Dios y se habían hecho en sus mentes una imagen de quién Dios era y cómo debía actuar. Y esto me lleva a pensar en el cristianismo moderno del día de hoy. Déjeme contarle algo que me sucedió ayer sábado. Mi esposa no estaba en la casa. Estaba yo solamente con mi hija y de repente así por la ventana veo dos carros que pasan bien lentos. Yo, ¿qué será? Después dije, es sábado. Llegaron. Y siempre llegan, hablando de los testigos de Jehová, pues si acaso no le... y siempre llegan en el momento más inoportuno. Y yo me asomé y se estacionaron como a 3 o 4 casas de la casa. Y dije, no, a lo mejor no vienen para acá. Y empecé a asomarme así por la ventana, para que no me vieran. Y que vienen caminando así para acá. Y dije, no, a lo mejor van para casa del vecino. No, del otro vecino. No, del otro, no, vienen para acá. Y dije, voy a hacerme como que no estoy en la casa. Y ahí mismo fue como que Dios me dijo, ¿y cómo le va a decir a la gente de la congregación que abre la puerta? Salí. Fue interesante la conversación, y aquí quiero mencionar lo de la Biblia, porque no le voy a decir todo lo que hablamos, estuvimos hablando como por 30 minutos, pero el muchacho llegó, los muchachos llegaron con su versión. Ellos tienen una versión de su Biblia que es, después empecé a estudiar un poco acerca de eso, y se fundó en el 1950, quiere decir que es reciente. Y viene el muchacho a decirme que si Dios es que si yo creo que Dios es todopoderoso, y digo, pues claro que sí. Me dice, ¿cree usted que Dios es responsable de todos los males que hay en el mundo? Y yo, por supuesto que no.
Y me dice, no, sí, porque entonces se fue a desviar y dije, no, déjame aprovechar por aquí. Le dije, bueno, déjame hacer una pregunta. ¿Quién es el causante de todos los males que hay en el mundo? Me dice Satanás. Digo, ¿lo será? ¿Quién nos separa de Dios, Satanás o el pecado? No, sí, el pecado, y ahí desde por dentro, no. Recuerda, con mansedumbre y con templanza. Y él empezó a compartir y empezamos de escrituras para atrás y para adelante. Y me llamó la atención porque yo le pregunto a él, y para que usted esté también avisado, yo le pregunto, ¿qué versión de la Biblia usan ustedes? Me dice, no, nosotros usamos todas las Biblias, la Reina Valera, la traducción del Dios viviente y todas las demás, no sé qué. Dígale, ok. ¿Me puedes buscar en tu versión Juan 1? Sí, cómo no, empieza a buscarle. A ver, ¿qué dice tu versión? Su versión dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Si usted lee su Biblia, dice, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, D mayúscula. Y empezamos a entrar en ese argumento. Me dice, la razón por la cual usamos esta traducción es porque el lenguaje, tenemos diferentes culturas, entonces se hace como más accesible para entender. Dígole, respetuosamente, estoy en desacuerdo con lo que me acabas de decir, porque no estamos hablando de mejorar el lenguaje para hacerlo más accesible, estamos hablando de cambiar de doctrina. O sea, ya eso es completamente diferente. Empezamos a entrar en el tema de Dios, de Jesús. Ellos tienen sus pensamientos acerca de que Jesús es un ángel creado y todo ese rollo, ¿no? El punto fue que yo le menciono, no, es que Jesús es Dios. Me dice, bueno, es que nosotros no creemos en la Trinidad. Digo, nosotros sí. Si es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, digo, tampoco está la palabra abuelo. Pero Jacob oró por Manasés y por Efraín. Y me dice, bueno, es que... Y empezamos, la conversación tomó un giro un poco diferente. No se puso caliente la conversación. No, gracias a Dios. Y le dije, ¿te puedo preguntar si puedes ir a primera de Juan 5:7? Esto es un versículo, escuche bien, se lo digo seriamente, que usted debe memorizarse. Escríbalo si quiere. Primera de Juan 5:7. Que fue uno de los versículos que busqué en esa Biblia que está ahí atrás, que es en inglés. It's the English. Esa es la de... Ok. Bueno, se lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Si lo buscó, pues ahí está. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Punto y coma. Y estos tres son uno. Ahí está. No lo puedes negar. Le digo, ¿me puedes buscar en tu Biblia cómo dice? Se la voy a leer porque la encontré y se la voy a leer. Esto es lo que dice este mismo versículo. Tres son los que dan testimonio. Ya. No dice nada más. Ahí quedó. Dígole, ¿qué sucede con la parte de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno? No la tenemos aquí en la Biblia. Dígale, ¿no te preocupa que la Biblia que viniste aquí defendiendo, no? Nosotros leemos, ahora me estás diciendo que no te preocupa que esa frase no esté ahí. Y ya justo cuando iba a empezar a mencionarle acerca de Jesús, que por qué Dios se hizo hombre, se tenían que ir. Bueno, no tenemos mucho tiempo, nos tenemos que ir. Caray. ¿Pero por qué le digo eso? Porque voluntariamente esta Biblia se ha hecho para moldar a Dios a mi conveniencia. Si yo no creo en la Trinidad, pues lo tacho. Y ya, no tacho el esposo de Judith. Lo anulo. ¿No?
Usted sabrá que hay Biblias que están haciendo hasta el día de hoy, que son la Biblia de los homosexuales, donde le quitan los versículos. Eso lo hablaba con alguien el viernes, donde le quitan pues los versículos que tienen que ver con eso, porque es tratando de acomodar a Dios a lo que yo quiero hacer. Pero ahora, cuando pensamos en eso, decimos, esa gente, no sé qué. Así que tenga cuidado con las versiones que usa. ¿Ok? Pero revisando el mensaje de hoy y recordando lo que me sucede con estos muchachos, me doy cuenta que dentro de la iglesia cristiana moderna del siglo XXI hay muchos que profesan ser testigos, pero también acomodan la palabra de Dios a la manera en la cual quieren vivir. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre los testigos de Jehová como secta y los que profesan ser sus testigos como cristianos si ambos hacen lo mismo? Deliberadamente dicen, no, ahí no está. No, yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Habrá alguna diferencia? Existe un gran peligro, y siempre ha existido, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, y es que nos vamos a rebelar, escuche bien, rebelar con B, rebelar, en contra de lo establecido por Dios. Rechazamos la autoridad. ¿O alguien aquí es bien sumiso con cara de erizo? Ninguno, creo. Nos rebelamos en contra de lo establecido por Dios. Nosotros como cristianos corremos el mismo peligro si nos dejamos llevar por nuestras emociones. Por nuestras emociones. Y esto es exactamente lo que sucede cuando desobedecemos la palabra de Dios o pretendemos que no está escrito en la Biblia, o peor aún, cuando la tachamos o sacamos de la Escritura con el fin de excusar nuestras decisiones y deseos pecaminosos. Pero si usted como hijo de Dios trata de vivir una vida agradable y conforme a las Escrituras, usted puede ser acusado de estar en una secta. No sé si debería dar el ejemplo. Se lo voy a dar. Personas que se han ido dicen de usted y de nosotros que somos una secta. Pues si no lo sabía. La pregunta es, ¿será? ¿O están tratando de acomodar a Dios conforme a su propia imagen de lo que ellos creen que Dios debe hacer o cómo lo debe hacer? Así que usted es un sectario. ¿Ok? Déjalo ahí. Mire, los judíos, eso lo dije en broma, ¿ok? Los judíos no fueron los únicos que veían el cristianismo como una secta. Muchos cristianos de hoy ven el obedecer la palabra de Dios como algo sectario. Desafortunadamente, la Biblia tiene desafortunadamente, punto. La Biblia tiene muchas promesas a las cuales nos aferramos. Muchas. Eso es parte de tener una buena, bienaventurada y viva esperanza en Dios. Eso dice la Biblia, por ahí voy a caminar. Si me manda a perdonar, ¿qué voy a hacer? Perdonar. Si me dice que tengo que amar, ¿qué voy a hacer? Amar. Si me dice que me tengo que someter, ¿qué voy a hacer? Me voy a someter. Pero el tener esta esperanza en Dios nos lleva a hacer algo mientras la esperanza de la resurrección viene a nosotros. Y ese algo es la santificación. Es la santificación. Vaya conmigo, antes de que se me olvide, vaya conmigo a Mateo 5. El mismo pasaje que se leyó en la alabanza. No lo tengo en mis notas, no era parte de mi predicación, pero ahora sí. Porque hay algo interesante en estas bienaventuranzas. Vamos a ver el estilo de vida de hoy, la esperanza del mañana. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. Bueno, voy a empezar con el 5. Me parece interesante la palabra discípulos ahí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Se acercaron. Recuerden, pongan la idea, es una multitud. Si usted realmente quiere oír el mensaje, ¿qué tiene que hacer? Acercarse. Aquí tenemos micrófonos. Pero si no tuviéramos micrófonos y usted se sienta allá atrás en lo último, probablemente usted no está interesado en el mensaje. Pero gracias a Dios que hay micrófonos. Y así puede escuchar todo el mundo. ¿No?
Se acerca el discípulo ¿para qué? Para escuchar lo que el maestro tiene que decir. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota aquí, bienaventurados los que lloran. Lloran está en un verbo ¿cuál? Presente. Los que lloran, podemos decir los que lloran hoy. Vamos a añadirle el hoy ahí simplemente por la enseñanza, para que entienda el punto de donde vengo. Porque ellos recibirán. Futuro. Lloras hoy, eres bienaventurado, porque recibirás consolación. Bienaventurados los mansos hoy. No dice los que han sido mansos o los que serán. Los mansos hoy. Porque ellos, otra vez futuro, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Tienen ahora. Y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán. Otra vez, ahí está la promesa. 7. Bienaventurados los misericordiosos o los que hacen misericordia. Porque ellos ¿qué? Otra vez futuro. La promesa, alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados los de limpio corazón. No los que los tuvieron limpio una vez o los que los tendrán limpio. No, los que tienen el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando nadie más ha visto nunca a Dios, usted y yo, si tenemos un limpio corazón, veremos a Dios cara a cara. Pero esa es la promesa del mañana, la esperanza del mañana con la actitud o la santificación de hoy. Bienaventurados los pacificadores, los que ayudan los unos a los otros a hacer las paces, a reconciliarse, a no llevar guerras. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Vengan a mí, benditos de mi Padre. 10. Bienaventurados los que padecen hoy, presente, por causa de la injusticia, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es, no será, esta promesa de la persecución es presente, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, el tener esta esperanza en Dios nos lleva a hacer algo mientras la esperanza de la resurrección viene a nosotros, y este algo es la santificación. Simplemente se lo pongo, bueno, si no está tomando notas, búsquelo. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Ya estamos aquí sobre el final. Primera de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. Déjame leer los versículos anteriores para que entienda el contexto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. En nuestra perfección, en el estado perfecto del alma, en un cuerpo glorificado, podemos entonces ahora ¿qué? Verlo tal y como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De ver al Señor cara a cara. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nota que el verbo purifica está en presente. Se purifica a sí mismo. ¿Qué nos deja saber eso? Bueno, nos deja saber que es algo continuo. Algo continuo del presente. Nota que también dice como Él es puro, también está en presente. Si Jesús entonces continúa siendo puro, nosotros entonces continuamos purificándonos. ¿Sí o no? Nunca podemos llegar al punto de decir, bueno, Señor, ya estoy santificado lo suficiente. Yo creo que califico para jardinero en el cielo. ¿No?
Si hubiese dicho purificó o purificará, pues habría cambiado el sentido del verso por completo. Pero la santificación en la vida del Hijo de Dios es para toda la vida. Todos los días. Y Dios nos da muchas oportunidades para santificarnos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Quizás algunos dijeran, no, yo quiero simplemente ser santificado los domingos. Si ese fuese el caso, usted no vendría el domingo. O se durmiera el domingo. Yo no escuché. No escuché. Dios usa diferentes maneras de purificarnos a diario. Si es que estamos prestando atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia. 2 Timoteo 3:16, esto es algo que debería usted memorizarse. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, escuche, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea hecho, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la santificación está ligada a la perfección. Entienda la madurez. ¿Qué sucede cuando maduramos? A ver, cristianos, todos estamos en este proceso. Le luchamos, nos esforzamos y de repente nos sale una uvita, un frutico. ¡Pum! Y ahí vamos delante de Dios. Señor, mira. Gloria a tu nombre, mira. Y el Señor dice, ay, qué lindo. Y Dios lo corta, ¿no? ¿Para qué? Porque eso abre entonces la savia del árbol. Abre para que entonces haga ¿qué? Salga más fruto. ¿Por qué me quitaste esto? Yo estaba feliz con mi uva, ¿no? Se dice, no, es que en esto yo soy glorificado, que lleves más fruto. Entonces, la santificación está ligada a la perfección. Entienda la madurez. Y mire qué sucede cuando maduramos. Cada vez que maduramos en cierta área, que somos perfeccionados en cierta área, estamos siendo purificados en cierta área. ¿Sí me siguió? Estamos siendo perfeccionados, maduramos, somos perfeccionados, estamos siendo purificados. ¿Qué sucede con esto? Mire qué sencillo. Nos reconciliamos más y nos airamos menos. Escuchamos más y hablamos menos. En la multitud de palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Okay. Respondemos más de acuerdo a las circunstancias y reaccionamos menos. ¿Sí entiende la diferencia? La reacción es innata de nuestra naturaleza. Si alguien está quedando dormido y el de al lado le mete un pellizco, va a brincar, o le da un codazo, va a brincar. Esa es una reacción, es innato. Usted no dice, me dolió el pellizco, voy a decir ay en 3. 1, 2, 3, ay. Usted no hace eso. Es una reacción. Muchas veces vivimos nuestra vida cristiana de reacción a reacción. No, responderemos, analizaremos mejor y entonces actuaremos. Eso significa responderemos más y reaccionaremos menos. Perdonamos más rápido y guardamos menos rencor. Obedecemos más intencionalmente y desobedecemos menos. Somos más diligentes y menos negligentes. Nos sometemos más y nos rebelamos menos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en ese proceso de madurez? Todos estamos ahí. No piense que usted es el único que le lucha. El pastor está en el cielo. No, estoy aquí en la tierra. Y necesito la gracia de Dios de la misma manera que usted la necesita. Pero Dios nos capacita. De la misma manera que me capacita a mí, lo capacita a usted. No hay nada diferente entre usted y yo. La única diferencia es que usted no tiene que dar cuentas por mí, pero yo por usted sí. Caray. Pero gloria a Dios que Dios nos fortalece.
Amén. Es todo un proceso a lo cual nuestra carne no está acostumbrada. ¿A quién le gusta perdonar rápido? ¿Es posible siempre? Si alguien le pisa el callo bien pisado, usted se va a quedar con ese dolor, aunque ya se le fue el dolor del dedo, se queda con ese dolor en el corazón por meses. ¿Sí o no? El callo que me pisaba. Perdonemos más rápido. Perdonemos más rápido. Nuestra carne está acostumbrada a ¿qué? A hacer lo que quiera hacer. ¿Qué se siente bien en ese momento? Pues devolver mal por mal. ¿Sí o no? Y pisarle el callo con un zapato de mujer, de eso, de puya. ¿No? No estamos acostumbrados. Nuestra naturaleza pecaminosa no está acostumbrada. Porque por naturaleza somos hijos de desobediencia. Esa fue la herencia que nuestros padres nos dejaron. Así que en el próximo día de los padres y de las madres, vaya y dígale a sus padres, gracias por la desobediencia que pasaste a mi vida. Te lo agradezco de todo corazón. Pero, si hemos sido adoptados por Dios, si hemos creído en verdad y hemos recibido y creído en su nombre, entonces somos hechos hijos de Dios. Por tanto, nuestra naturaleza ahora es diferente. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de la promesa. Por tanto, si ese es el caso, tomamos en serio lo que la palabra de Dios dice. Si tomamos en serio todo lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a aceptar todo lo que Dios dice en ella y no seremos hallados tratando de manipular la Biblia, ni tachando o evitando lo que dice por muy difícil y duro que sea. En verdad no es difícil. En verdad no es difícil. Pero es muy necesario. Si vemos las batallas, las tribulaciones como algo necesario, no nos vamos a quejar tanto, déjame añadir ahí tanto, porque viene de parte de Dios. Si entendemos que el Euroclidón viene de parte de Dios, para evitar no ser llevados por el viento del sur a otro lado, pues no vamos a estarnos quejando, ay, qué viento era, mira, me despeiné todo, el agua me dañó el mousse. No, vamos a recibirlo como que es de parte de Dios. Y note que siempre que Dios trata con nosotros es para un bien. O sea, nosotros tenemos aquí el concepto de Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero no hace más que la prueba tocar la puerta y rechazamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo malo? ¿Qué hice yo de malo? ¿Tan dulce que soy? ¿Toda mi familia es diabética? ¿De lo dulce que soy yo? No. Este es el amor de Dios, que cumplamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Recordemos que tenemos una esperanza y por esa esperanza que aún está por venir y manifestarse a nosotros, entonces es que nosotros nos purificamos hoy por lo que ha de venir. No vamos a decir, bueno, cuando el Señor venga, entonces yo voy a empezar a santificarme en ese momento. En el sonido de la trompeta, como mismo se encontró, así se quedó. Yo tuve una conversación una vez con alguien que me decía, pastor, yo tengo una pregunta. Alguien que no ama a Dios, ¿no? Tiene una vida completamente, pues, como estamos usted y yo. Eso es suficiente. Y recuerdo que me dijo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pues claro. Me dice, ¿qué pasa si yo vivo mi vida toda como quiero vivirla y justo antes de morir pido perdón? Yo le dije, bueno, yo dudaría de cuán genuino es tu arrepentimiento si vas a esperar hasta el último momento. ¿Sí o no? Porque si voluntariamente estás esperando, yo le pregunté, bueno, ¿y tienes alguna indicación de cuándo eso va a suceder?
Me dice, no, digo, pues si te metes un tiro en la cabeza, no tienes tiempo en lo que la bala... Ay, siempre te lo... No hay tiempo. Hay veces que sí hay tiempo. Caemos en una enfermedad o algo sucede y tenemos el tiempo de... Pero otras veces no. Le estoy seguro que la mayoría de la gente que ha muerto no esperaba morirse ese mismo día. Porque la muerte llega así. Somos como la flor de la hierba. Y yo le decía, me preocupa cuán genuino será tu arrepentimiento en ese momento si es el caso. Y si no tienes el tiempo, me dice, bueno, pero yo pienso que sí voy a tener el tiempo, de que si algo me sucede, por lo menos tengo unos cuantos segundos para pedir perdón. Digo, imagínate que en ese momento, ya ahí se lo tiré como cabroma, ¿no? Para que me entendiera. Imagínate que ese es el caso. Tienes 5 segundos para pedir perdón en lo que te mueres. Y en el momento que vas a comenzar la confesión, te entra una llamada por teléfono. Oye, ¿quién será? Ah, ya me morí. No tuviste tiempo para confesar. ¿Y ahora qué? Digo, ¿por qué esperarías algo incierto en vez de hacer lo que es cierto ahora? Hoy es el día de salvación. Hoy. No es mañana. No es al final de tu vida. No es cuando vivas todos tus placeres. Bueno, ahora ya viví toda mi vida, ahora sí voy a dedicarme al Señor. No, así ya no le servimos al Señor. Sin energía, sin nada. Señor, si hubiese sido joven. ¿No? Hay una esperanza, y por esa esperanza que está por manifestarse en nosotros, es que entonces nosotros nos purificamos hoy. Hoy. Es por esa esperanza que ponemos nuestras manos en el arado y no miramos atrás. Es por esa esperanza que somos pacientes los unos con los otros. Es por esa esperanza que nos soportamos los unos a los otros. Es por esa esperanza que nos amamos los unos a los otros. Y es por esa esperanza que aceptamos y recibimos todo el consejo de Dios. Ese es el beneficio de la esperanza. Sabemos que tenemos algo que es seguro. Felizmente esperamos. Y mientras esperamos, pues le echamos ganas, como dicen mis compatriotas de México. Póngase de pie, por favor. Así que no se agüite cuando lo tildan de radical o sectario, religioso. Un cristianismo radical, lo he dicho varias veces, es un cristianismo normal. No hay que ser tan radical con el pecado. Eso es normal en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias que una vez más nos recuerdas que sí hay una esperanza viva, buena, bienaventurada, una mejor esperanza que espera para todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Salvador. Es segura, no tiene contaminación, tiene nuestro nombre escrito. Y es suficiente para cada persona que te reciba como Salvador y como Señor. Pero también, Señor, estamos conscientes de que mientras esperamos a que esa esperanza se materialice, aún estamos en este lugar de la eternidad, donde tendremos tribulaciones, aflicciones, donde contenderemos por la fe, donde nos acusarán, donde nos criticarán, nos rechazarán. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a no enfocar nuestra mirada en las cosas terrenales,
sino que sepamos sobrellevar, porque nuestra mirada no está en las cosas de este mundo. Nuestra mirada está en las cosas de arriba, donde nadie puede hurtar, donde nadie puede minar, donde ni el orín ni la polilla corrompen, donde allí, Señor, tú eres nuestra recompensa. Y el saber que tú eres nuestra recompensa nos hace soportar hoy las aflicciones que vienen junto con la santificación, con la madurez, con la perfección. Las recibimos de tu mano. No importa lo que pueda venir a nuestras vidas o cuán difícil parezca el camino, Señor, tú has prometido estar con nosotros y estás con nosotros. Tú has enviado al otro Consolador, el cual estará con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos cuando nos cansamos, cuando nos desanimamos, cuando no entendemos el propósito detrás de cada disciplina, de cada exhortación, de cada corrección. Enséñanos a mirarlos de una manera correcta, para no renegar en contra tuya, Señor. Te pido por la congregación en esta tarde, Señor. Te pido que tú nos ayudes, que esta semana tú nos des oportunidades para ver si verdaderamente estamos viviendo conforme a tu palabra o si no. Queremos dar mucho fruto, queremos llevar mucho fruto, queremos que tu nombre sea engrandecido y que tu nombre, Señor, pues sea exaltado sobre todas las lenguas, naciones, tribus. Tu palabra dice claramente que cuando los hombres ven nuestras buenas obras, te glorifican a ti, Señor. Y aunque eso no los va a llevar a un arrepentimiento, sí van a ver la definición de lo que significa tener una nueva naturaleza. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que salga a relucir en los momentos de tempestades, de pruebas y aflicciones, que nuestra confianza está solamente en ti. Tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos, Señor. Hay tantos beneficios en tener nuestra mira en las cosas celestiales, pero nuestro corazón, Señor, en nuestras manos, en la obra que tú nos has mandado a hacer. Y eso es para cada uno de tus hijos, no solamente Casa de Oración Florida, es para cada iglesia que se reúne en tu nombre, Señor. Te pido que como cristianos tú nos ayudes a ser fieles delante de ti y entrenar la próxima generación, que también serán perseguidos, criticados, blasfemados por el simple hecho de creer y servirte a ti. Pero enséñanos y ayúdanos a ser fieles hasta que tú nos llames a tu presencia, para poder entonces recibir esa esperanza viva que tú has prometido a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia del Señor dice amén. Amén. Gloria a Dios.